Bienvenidos a Puntual y de Bolsillo, un espacio de psicología y bienestar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Puntual y de Bolsillo, un espacio donde hablamos de temas de psicología y bienestar. Yo soy Carolina Díaz y me acompaña mi colega y amigo Javier García. Hola, ¿cómo están todos? Pues nuevamente un gusto estar con ustedes. Caro, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Contenta de estar en un episodio más donde vamos a hablar de un tema que consideramos muy importante, que tenga su espacio, que se hable de él, y el tema de hoy es el enojo o la ira. Sí, una emoción que siempre es considerada como negativa, que muchas veces le huimos, le tenemos ahí un poco de terror y hay que darle su espacio y hablar de esta emoción que es natural, que todos hemos sentido, todos hemos estado enojados alguna vez y que es de las emociones más básicas del ser humano. Claro, y como dices tú, o sea, es importante hablar de ella, ¿no? Pareciera que de repente, de una u otra manera, empezamos a normalizar los enojos o la ira y no la distinguimos como una emoción básica que es normal que suceda y que es normal que se presente en nosotros en distintos momentos, ¿no? Yo creo que aquí la diferencia de la emoción en muchos sentidos es la intensidad. Es una emoción que su característica básica, además de lo que podamos sentir, es la intensidad que puede tener, ¿no? Que de repente puede ir de una irritación, por decirlo así, leve, a una furia desbocada, ¿no? Claro. Entonces, ¿que es normal vivirla? Sí, es normal sentirla, también. Y creo que ese es el punto crucial de lo que queremos tocar hoy, ¿no, Caro? Es decir, el enojo es una emoción básica, existe y hay que vivirla, ¿no? Y no hay que reprimirla. En diferentes videos anteriores les hemos hablado un poco de cosas que tenemos que vivir y con la emoción, con esta emoción del enojo, la ira es lo mismo. Hay veces que normalmente irá desencadenado de alguna situación que nos saca de nuestra zona, que nos hace sentir esta sensación de enojo, de ira, y de repente queremos reprimirla, ¿no? Y de repente queremos decir, no estamos enojados, no pasa nada, pero a lo mejor ante la gente o ante lo que puede ver las demás personas, pero al ser una emoción, nosotros la vamos a sentir en todos sus niveles y en todo su esplendor, ¿no? Diferente intensidad, pero la vamos a sentir. Claro, y también a veces no queremos, ¿no? Por cuestiones sociales, Sociales. eh, vernos como alguien que está enojado ante los demás, pero también se da el caso que no queremos reconocerlo ni para nosotros mismos, ¿no? Decir, es que Ujú. esto me enoja, es que Sí. esto me irrita de una manera eh, fuera de lo común, ¿no? Y a veces es difícil incluso aceptar eso y reconocernos como una persona que no es perfecta, que no siempre está feliz y que a veces se enoja. ¿Por qué? Porque también es muy difícil poner la línea de que hasta dónde es algo, aquello que nos enoja, hasta dónde es algo que cualquiera se enojaría con eso o que a nosotros particularmente nos está irritando de más, ¿no? Claro, es como aprender a reconocer que tenemos un tablero personal y hay ciertos botones que de Sí, repente pudieran para mucha gente ser absurdos, pero alguien los presiona y estallamos y nos enojamos, claro. ¿no? Y tenemos esta ira desbordada o no desbordada, pero siempre que presiona alguien esos botones, la reacción de nosotros va a ser muy parecida, ¿no? En cuanto a sentir esta emoción. Y esto al final, aunque es una emoción que tenemos que sentir, cuando la vamos haciendo consciente y nos vamos dando cuenta que hay cosas que la provocan, pues justamente es donde podemos trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para tomar de una u otra manera esa emoción, igual bien vivirla, pero trabajar en qué es lo que la desencadena, ¿no? Claro. Y entonces, esto que comentabas, la ira es una emoción natural, es una emoción que puede variar de intensidad, todo lo Es hemos correcto. vivido, Sí. ya lo sabemos, y hay que darle su lugar, hay que saber más bien cómo sacarla, ¿no? No es que sea mala per se, sino que tenemos que aprender, yo pienso que el punto clave es aprender a expresarnos, ¿no? Ujú. Aprender a expresar qué nos enoja,
de una manera que no sea grosera, de una manera que no hay que caer en ningún tipo de agresión, ¿no? Porque se podría confundir el vivir la ira como hacer lo que se, ¿sabes? Es como Hulk, transformarnos ahí súper enojados y no es ahí. No, no, creo que el tema es reconocer que lo estás sintiendo y que sí. tienes esa emoción contigo. Y ahí obviamente tenemos que aprender, como dices tú, Caro, cuál va a ser la manera de canalizarla. O sea, tiene que salir y debemos dejar que la ira salga, pero tenemos que encauzarla, que salga de la manera ideal, por decirlo así, a nuestra vida, ¿no? Cada uno tendrá maneras distintas. Claro, un primer paso para ir trabajando y reconociendo nuestra propia ira, yo pienso que puede ser ir todavía más allá, porque decir ira, al ser una emoción de las primarias, es un espectro muy grande todavía, ¿no? Podemos pensar, sí, lo que estoy sintiendo es ira, pero ¿qué más? O sea, dar ese otro paso y decir que estoy frustrada, estoy ofendida, estoy defensiva, todo eso entra en el mismo espectro bajo, Claro. sí, Bajo bajo este esta misma término, ¿no? categoría, sí. Entonces, decir, a lo mejor por ahí podemos ir tirando de alguno de esos hilos y decir, no, es que no es nada más que estoy enojada y ya. Es que en realidad estoy malhumorada por algo o estoy muy frustrada por tal. Si damos con qué emoción exactamente es, nos puede facilitar el trabajo de reconocer que lo desencadenó. Claro, y de reconocer que lo desencadenó, creo que comparto contigo, es como jalar del hilo correcto, porque aparte es aprender a conocernos, que de repente no le sacamos un poquito la vuelta, ¿no? Entonces es más Claro. fácil decir estoy enojado y lo ponemos en esa cesta y ahí se queda, ¿no? Y ya. Entonces el Exacto. hacer un trabajo interno y de empezar a reconocerlo, pero también otro tema importante, yo creo que y quiero hacer hincapié en esto, es de que se vale estar enojado, claro que se vale enojarnos o tener ira. Lo que sí tenemos que tener precaución es cuando este enojo o esta ira se vuelve nuestro estilo de vida. Y Claro. entonces resulta ser una constante. Ahí es cuando también nosotros tenemos que darnos cuenta y empezar a ver estas alertas que la ira como tal, por la emoción como es, la gente la percibe muy fácilmente. Entonces, abramos oídos, pero sobre todo, siempre hagamos un trabajo hacia adentro, ¿no? Hacia ver qué tantas veces lo estoy sintiendo, porque ya si todo el día, todos los días estamos bajo esta emoción, como la felicidad, que tampoco podemos estar felices 24/7, pues no, digamos que son alertas que algo no anda bien, ¿no? Y que tenemos que trabajar con ello. Claro, ahí sí ya te das cuenta que son demasiadas las cosas que te irritan y como tú decías, ya se convierten en tu estilo de Sí, vida, sí, sí. pues entonces a lo mejor ya no es cuestión de lo que pasa, digamos, en el mundo externo, sino algo que necesites cambiar o trabajar de tu propio mundo interior. Exacto. Y yo creo que ahí es en donde siempre haremos hincapié, que cuando ya vemos que algo se pasa de esta situación de decir siento enojo y lo distingo, a todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy sintiendo ira, ahí es cuando tenemos que levantar la mano y empezar procesos terapéuticos o psicoterapéuticos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es común sentir la emoción, pero no es común vivir en esa emoción. Claro. Sí, sí, lo decíamos en el episodio de la depresión, ¿no? Que aunque parezca muy difícil salir de ahí o se vuelva algo normal, que ya parece un sueño, una fantasía total, no vivir enojado todo el tiempo, sí se puede, si te das el tiempo y te das la oportunidad de trabajar en ti mismo y en cómo comunicas y en cómo vives tus emociones, claro que puedes ir trabajando eso y que no se vuelva el enojo ni la irritabilidad tu estilo de vida. Claro, y también tengamos en cuenta que cuando vivimos estas emociones, por decirlo así, o vivimos en la emoción, no que sentimos la emoción, Ujú. en el camino también nos va a llevar a tener muchas pérdidas, ¿no? Porque Sí, no es sostenible un estilo de vida bajo una emoción. Y nuestro entorno, pues digamos que hasta cierto punto lo va a normalizar y luego
a lo mejor ya no tanto. Entonces, hagamos hincapié de cuando ya sentimos que nos está sobrepasando, pues levantemos la mano, acudamos a una psicoterapia y trabajemos. Recuerden que al final lo más importante, independientemente de las emociones que hemos estado hablando, es trabajar en nosotros mismos. Así es. Porque ahí se ordenan todas las emociones. Y la pregunta que te hago siempre, si alguien quiere trabajar en sí mismo y te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? Claro, me puede contactar en www.psicoterapiapuntual.com o a través de mis redes sociales, que es en Facebook Psicoterapia Puntual. ¿Y a ti, Caro? carolinadiazruiz.com y en Facebook me encuentran como Psicología de Bolsillo. Yo pienso que, bueno, los invitamos a animarse, conocerse más, darle lugar a todas sus emociones y agradecerles muchísimo por estar aquí, acompañarnos en un episodio más y nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos la próxima semana y recuerden a reconocer nuestras emociones. Gracias. Excelente día.